Continuamos conversando con el doctor Orlando Molina, quien es especialista en el tema del Vaticano, ha estado trabajando en el Vaticano inclusive y cercano sobre todo al señor Parolini, que es el ministro de Estado, ¿no? Sí, ¿Cómo fue secretario la de Estado. historia del cardenal Parolini? Es una historia interesante, ¿no? Porque él viene, cuando antes de llegar a ser nuncio acá en Venezuela, él era el tercero a bordo de la Secretaría de Estado, ¿no? Él Ujú, tenía la responsabilidad del portafolio de América Latina. ujú, Llega a Venezuela, que es un país muy difícil, de acuerdo pues a los estándares ujú, diplomáticos, y fue exitoso, ¿no? A través de Monseñor del Nuncio Berloco, le dijo a Parolín pues que tenía pues un asesor acá que le llevaba la agenda de Estado. El Monseñor Berloco me llamó y trabajamos muy bien, pues, ¿no? Y he estado varias veces en A Roma. Parolini lo seleccionan entonces para ser la mano derecha del Papa, ¿no? Sí, que fue muy curioso, ¿no? Porque él estando en casa, su santidad reunió a todos los nuncios de los 183 países y para conocerlo. Le pidió permiso, después que terminó la reunión, a su jefe y se fue para Véneto, que es donde vive la mamá. Pues son dos hermanos, ¿no? Uno es banquero, muy bien acomodado. En una de esas el Papa lo llama a la mamá. La mamá es una señora de 86 años, 87. Y anecdóticamente la mamá le dice, hijo, ahí hay un loco que dice que es el Papa, ¿no? Lo quiere atender. ¿Cómo no, mamá? Y efectivamente era su santidad que estaba llamando a... Y entonces le ofreció pues el O sea cargo. que Roma conoce bien la situación venezolana, lo que sucede, lo que ocurre, por eso el interés en la participación de la negociación. Sí, perfectamente. Y es muy importante que se sepa, ¿no? O sea, el Vaticano sigue ocupado y preocupado por Claro. Venezuela. Pero usted, embajador, sabe que estas negociaciones diplomáticas son de muy bajo perfil. No pueden estar Sobre todo para simplemente, el Vaticano, ¿no? claro, y no pueden estar evidentemente una diplomacia de micrófono Micrófono. y tiene que ser muy prudente, pues son 183 países donde hay intereses geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, que implica cualquier decisión, cualquier declaración que diga el Papa, Claro. efectivamente beneficia o perjudica a cristianos en Siria, a Irak, en el Medio Oriente, en Ahora, África. claro, el Papa tiene aquí un nuncio apostólico que es un embajador, tiene una anunciatura con diplomáticos del Vaticano y además la conferencia episcopal, que es la referencia directa al Papa, ¿no? ¿Sí? Y ahorita en estos momentos, estos 4 años que el Papa le ha dado una preferencia especial de autonomía a las conferencias episcopales de América Mayor Latina. poder regional, sí. ¿Cómo quedó la conferencia episcopal venezolana? Que hubo cambios. Sí, acaban de nombrar al Monseñor José Luis Azuaje, por cierto, obispo de Barinas, Ujú. como presidente, y a Monseñor Mario Moronta como primer vicepresidente, ¿no? Monseñor Azuaje, un periodista de profesión, politólogo, trabajó muchos años con Monseñor el Cardenal Baltasar Porras, conoce perfectamente, evidentemente, como andino trujillano, la realidad venezolana, muy prudente. Yo intuyo que le van a dar, en cierta manera, más vocería, pues, a Monseñor Mario Moronta, porque Monseñor Azuaje es el hombre pensador, el pragmático, ¿no? Y yo creo que evidentemente en los próximos meses Claro. la importancia que va a tener para la conflictividad en Venezuela, la iglesia venezolana y la conferencia va a tener un papel fundamental, esencial, sin lugar a dudas. Ahora hay sintonía absoluta entre el Vaticano y la Iglesia venezolana, ¿verdad? Y la conferencia episcopal está en buena línea con el Vaticano, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Claro, desde luego, aquí también hay matices de lo que llaman la teología de la liberación Bueno, y la teología de la prosperidad, ¿no? Evidentemente, a fin ese es de, un término nuevo, teología de la prosperidad que utiliza el Papa, ¿no? sí, la Francisco. teología de la prosperidad es la iglesia que en cierta manera, no la iglesia, digo cierta jerarquía que se ocupa más que todo de la clase media y de la clase empresarial. Y en cierta manera el excluido, el pobre, no es una herramienta, sino un instrumento. Mm. En tanto que la teología de la liberación
el pobre Es una más. es realmente es un instrumento y sin lugar a dudas la prédica es hacia la inclusión de todos. Es como que más progresista y es más cercana a la iglesia primitiva, a la teología, que Ahora, por cierto nació en Perú, donde ahorita debe estar llegando ahorita el Papa. pero hay una realidad también interesante, cómo la iglesia está creciendo en otros mundos, sobre todo en Corea, en China, donde era el budismo el que impregnaba la sociedad. Es más fácil la conversión al catolicismo o al protestantismo, pero hay muchos cristianos y esa iglesia está siendo reivindicada por Juan Pablo y fue reivindicada por él en su tiempo y ahora por Francisco. Claro, cuando yo digo la importancia del CELAM, porque hay mucha preocupación, porque había un descenso, CELAM es Conferencia Latinoamericana, ¿no? Conferencia Episcopal Latinoamericana, había un descenso terrible Claro. en cuanto a los bautizados. Y un avance Prácticamente, del protestantismo, los claro, evangélicos sobre y todo, hay hay que un decir. avance exactamente del protestantismo, anglicano, etcétera, etcétera, que vienen son anglosajones, de pensamiento anglosajón. Claro. En tanto que por lo menos hay problemas de disminución de católicos bautizados en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, y hay un ayornamiento, un crecimiento de los evangélicos, pues. Pero el Ahora, Papa, con su política ecuménica, está tratando, sin lugar a dudas, de lograr una comunión porque hay intereses comunes. bueno, y un respeto a todas las ideologías y a todas las religiones. Claro, Fíjate que se ha reunido con los musulmanes, con los judíos, claro. con los anglicanos. Es decir, es un papa abierto al diálogo y sobre todo a la civilización de culturas religiosas, ¿no? Claro, entonces no se había acostumbrado, no habíamos estado acostumbrados pues a un papa con un lenguaje tan abierto, tan claro y tan sencillo, ¿no? ¿Algún punto más de la visita a América Latina, doctor Molina? Sí, yo creo que efectivamente el Papa va a dar algunas matices en cuanto a Perú, porque Perú, el cardenal Cipriani forma parte, encabeza pues el ala de la teología de la prosperidad, en contra de una parte de su clero peruano que está en favor de la teología de la liberación. Pero aparte de eso, allá hay una comunidad indígena muy fuerte, muy Claro. potente. Y también el clero está dividido entre fujimoristas y antifujimoristas, Bueno, dada la condición pues del indulto que le dio el presidente Kuczynski al presidente bueno, Alberto Fujimori. muchísimas gracias por ese diálogo sobre la iglesia cristiana, sobre todo el catolicismo y la visita del Papa. Es que hasta en Cataluña veíamos que la iglesia estaba dividida entre catalanes pro España, que querían ser parte del reino, y los que quieren ser república independiente, pero es normal, está hecha por hombres. Lo importante es que 2000 años han dado razón a una fe y a una creencia que tiene todavía vigencia, y sobre todo con un papa latinoamericano como Francisco, que viene a América Latina, ojalá que lo veamos pronto por Venezuela. Nosotros seguimos, pero con otro tema que tiene que ver también muy caro al Papa y muy querido por el Papa, que es el tema ecológico, ambiental. Hay una encíclica sobre el tema del calentamiento global y tenemos a Rosalind Kristen para hablar de la temática ambiental tan importante que le ha hecho el Papa también, una teología del medio ambiente. Ya regresamos. Bueno,